Y comenzamos con el episodio especial número 14 del CC Podcast. Y estamos Joe solo. Y pues por algún tiempo va a tener que ser así. Como se habrán dado cuenta, pues en los últimos episodios del podcast nada más han estado Calaca, Charlie y Quetzal también. Pero muchos me han preguntado, me han llegado mensajes preguntándome que por qué ya no estoy en el podcast. También le agradezco mucho a la gente que me ha estado preguntando que si estaba bien de salud. Ahí en ese caso pues fue culpa ahí de Charlie, de Calaca y de Quetzal, que empezaron a hacer ahí unos chistes sobre que estaba enfermo, pero la realidad es que no. A lo mejor sí estoy enfermo, pero solamente enfermo de trabajo, porque pues ahí me surgió un tema laboral hace unos meses, por lo cual me he tenido que retirar el podcast por cierto tiempo. Ahí Charlie, Calaca y Quetzal han estado cubriendo, ellos pues han estado haciendo el esfuerzo, ahí yo como quiera los he estado apoyando con el tema de la edición de los episodios, y pues sí, por un tiempo lamentablemente no voy a poder participar, pero pues igual uno de los propósitos que tenía este año era sacar algunos episodios por si no grabábamos. Recuerdo que grabé uno de Mark Millar, de los cómics de Mark Millar. Por ahí tenía pendiente uno de Batman White Knight, que yo creo que sí va a salir más adelante, pero pues como propósito dije, pues vamos a tratar de, en los pocos días libres que tengo de la semana, de hecho, también si escuchan medio raro el podcast, ya cuando vaya avanzando es porque nada más puedo grabar como 15 minutos diarios, entonces ahí va a estar medio complicado, pero pues voy a tratar de sacar un episodio mínimo una vez al mes. Ahí si se puede algo más, pues va a ser un extra, pero igual también para complementar los episodios que sacan mis compañeros del CC Podcast, pues ahí vamos a tener este soliloquio que espero que también pues complemente el podcast. También mencionarles que otro de los motivos que me orilló a sacar este soliloquio fue pues varias cosas. Realmente fueron varias cosas, como por ejemplo que en el podcast se pusieron a hablar de Gloria Trevi y luego se pusieron a hablar de economía, algo así de economía de California o algo así. Pero el colmo fue cuando decidieron sacar un episodio del podcast que fuera de Humberto Ramos, como si fuera un gran dibujante ese güey. Que una de las grandes satisfacciones, por cierto, fue que mentarle la madre a Humberto Ramos fue casi como catártico el hacer eso. Entonces, sí, y sobre todo, ya fuera de broma, es que sí, la neta sí extrañaba mucho grabar. Obviamente también pueden checar las reseñas de los cómics que a veces subo a YouTube, pero pues no es lo mismo eso que grabar podcast, que es muy diferente por el hecho del tiempo, por extenderme un poquito más con los temas, de dar puntos de vista, creo que, y obviamente se extraña mucho también a mis compañeros, a Calaca, Charlie y Quetzal, pero pues les digo, hay temas ahí laborales que me están impidiendo ahorita muchas cosas. De hecho, hasta incluso recoger mis cómics se ha vuelto algo complicado por los temas de los tiempos. Tengo que salir aquí de Monterrey, donde estoy. Media semana no estoy en Monterrey, entonces sí es medio complicado, pero pues ahí les vamos a estar echando ganitas, sobre todo también les digo por nuestros seguidores, por la gente que nos hace favor de escuchar el podcast, y también por la gente que ha estado ahí preguntando, porque mucha gente me preguntaba que, oye, ¿cómo estás, Joe? ¿Estás enfermo? ¿Qué está pasando? Y más por estos que se inventaron el chisme, pero no, la realidad es que sí, físicamente me encuentro bien, solamente son unos temas ahí laborales, y pues como siempre lo hemos dicho, el podcast es un hobby, pero pues vamos a tratar de echar un poquito más de ganas para que puedan tener sus dosis del CC Podcast, y ahora complementaria con un soliloquio. Y pues como cada episodio vamos a comenzar con los saludos, que no se me olviden los saludos, que siempre son importantes, así que vamos a comenzar primero obviamente con Calaca. Saludos Calaca, saludos a Charlie, saludos a David,
Saludos a Carlitos Roldán, que me acabo de encontrar un manga, por cierto, era Tokyo Revengers, un manga que tenía ahí guardado, que todavía tenía una publicidad de checa tu manga. Saludos a Carlitos Roldán, saludos a Quetza también, que ahí he estado complementando a Charlie y a Calaca. A Edsel, también saludos al buen Edsel, a que ahora lo conocemos como el Tony Stark de los 80s. También a Enrique Hurtado, a Toño Pérez, a Antonio Cruz, a Gabo Velázquez, a Alberto Morales también. A Javier Ramos, saludos a Javier Ramos, que también me preguntó cómo estaba. También obviamente, ahorita que mencioné a Alberto Morales, él también me preguntó. También a Joaco Enro, a Leonardo Navarro, a Jen, saludos a Jen de la cápsula muda, que creo que Charlie dijo mal el nombre o algo así la otra vez. También a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, a Víctor Pérez Pérez, a Dave Odinson, a Sergio Hernández, también saludos. A Spidey 2099, saludos, que Charlie creo que le dijo X-Men 97 o algo así, le dijo el otro día. A Edgar Vázquez hasta Texcoco, que creo que ni leyeron ese saludo la vez pasada. Y también agregando un saludo nuevo a los ñoñorteños. Saludos a los ñoñorteños, que son unos podcasters de aquí de Monterrey, que uno de ellos, Checo, fue compañero mío de trabajo. Entonces hay un saludo a Checo y a su compañero de podcast, que la neta está chido sus episodios. Chequenlos, ahí están en YouTube. Y pues se han aventado ahí uno que otro tema. Pues todos sus temas son bien chidos, pero uno que otro tema que me ha llamado mucho la atención por no ser tan clichés, y sí tienen buena variedad de episodios. Ellos hablan también mucho de videojuegos, yo que no soy tan fan de los videojuegos, pero también ahí tienen buen repertorio. Saludos a los ñoñorteños. Y pues ahora sí, pasando a los temas normales del podcast. Esta semana fíjense que hubo live de Panini, ahora sí no lo vi, me dio hueva, aparte pues estaba ocupado. Pero pues sí me enteré qué fue lo que sacaron ahí. Pues fue principalmente lo que ya habían dicho que iban a sacar, que fue cuando apoyé en este episodio hace unas semanas, cuando se les borró el podcast a Calaca y a Charlie y a Quetza, que les apoyé ahí con las filtraciones. Ya se confirmaron las filtraciones que sacó Panini para el mes de julio, me parece que es julio o agosto, una de esas dos. Y pues sí me llamó mucho la atención hubo uno que otro cómic que no se había anunciado, que sí me llamó la atención por ahí, uno de Hulk. Entonces nada más déjenme checo aquí están, mire, por ejemplo, ahí les va. Anunciaron de Marvel el segundo omnibus de los X-Men, de la etapa de Chris Claremont. Eso hasta el 100, es la saga de Dark Phoenix, hasta el 158 de los X-Men. Eso sí se me hace muy chido, que le den continuidad a los X-Men. Capitán América White, saludos Edsel, que pues continúan también con los trabajos de Jeff Loeb y Tim Sale, que anunciaron, ya habían sacado más bien el de Spider-Man Blue, el Amazing Spider-Man número 1000 en pasta dura. Ese sí no sé qué tanto se vaya a vender, cuántas páginas tiene, pero cuesta $300. El Venom Dark Origin en el Must Have, que ese ya lo había publicado Smash en un tomo pasta blanda, creo que fue cuando salió la primera de Venom. Aquí es de Seb Wells, el vato que escribió ahorita Spider-Man, que no está tan chido. Este se me hace buenísimo, el Extremis, el de Warren Ellis y de Adi Granoff, que pues es la reinvención de Iron Man para el mundo actual, para la época actual de los cómics. También, ¿qué más ha habido? Los X-Men pues le van a continuar. También Capitán América ya van a terminar más bien con toda esta etapa de Sam Wilson y Steve Rogers. Iron Man le van a seguir con lo de Catwell. La miniserie de Dark Web de Mary Jane y Black Cat, que ahorita creo que hay un título regular. Sí me llama la atención, el Planet Hulk World Breaker, que se me hace que tiene que ver algo ahí con unas historias inéditas, creo que de World War Hulk o de Planet Hulk. Ese sí me llama mucho la atención leerlo, porque se me hace una historia buenísima, el Planet Hulk. Igual, ¿qué más? Wolverine, ya les había comentado que van a sacar Wolverine, pero no desde el principio. Este es a partir del número 26 de Wolverine, de lo que está publicando Marvel de Benjamin Percy, que creo que acaba de terminar ya la serie por el tema de Krakoa. Thor de Donny Cates, el Deadpool contra Old Man Logan. También pues le van a seguir con Avengers y Spider-Man. En el caso de DC ya los habíamos platicado, el omnibus de Superman de Grant Morrison, el World Greatest Superheroes, que trae pues las historias de Paul Dini y Alex Ross, pero aquí en formato de álbum. Hellblazer le van a continuar hasta el número 51, del 51 al 61 de Garth Ennis. El Luthor también de es creo que Brian Azzarello, creo que sí, y Lee Bermejo. Luthor. Prometea, que era lo que ya les habíamos platicado, que también
estaba medio extraño. Sí lo van a publicar al parecer en 3 o 2 tomos, Prometea, que fue la parte de Alan Moore, que fueron 5 tomos originalmente. Smash publicó 4, le faltó 1, pero aquí Panini pues lo va a publicar nada más en 3. El Gotham by Gaslight, el Green Lantern Rebirth, el Bat Legends of the Dark Knight, el que les dije de Going Insane también, que este sí lo voy a comprar. También el One Bad Day de Ra's al Ghul, el Dark Knights of Steel, la segunda mitad, el Night Terrors, todo esto que ya habíamos platicado, la nueva serie de Superman, la Sociedad de la Justicia de Jeff Jones, que está inédita, creo que ya la van a acabar, y el Batman Año 1 en Pocket, igual que como se publicó el Superman, el All Star Superman. Prácticamente serían los anuncios y pues las miniseries de Star Wars que habíamos platicado, creo que Dark Droids y el último tomo de Reckless. Eso les platiqué les digo, hace 2 episodios en una sección complementaria, pero también ya hubo otros anuncios que fueron ahora sí las filtraciones de Indautor, que son pues lo que puede venir en próximos meses. Eso sí, no los habíamos platicado. Y ahí les van. Miren, por ejemplo, van a publicar, dice Black Orchid, que ya lo había publicado también Smash. Lo publicó originalmente en un tomo pasta blanda. Creo que lo volvió a sacar en un hardcover, no estoy muy seguro. Eso sí, se las debo si lo volvieron a editar. Ya ven que les encantó en Vértigo publicarlo primero en un formato y luego volverlo a sacar en otro. Batman, la casa de Gotham, que es Shadow of the Bat. No estoy muy seguro qué título sea. El omnibus de Batman y Robin de Peter Tomasi. No sé qué tan exitoso sea ese que a tal grado de sacar un omnibus. Sé que fue una etapa medianamente exitosa en Nuevo 52, sobre todo porque había títulos muy malos, pero pues no sé qué tanto vaya a llamar la atención esa etapa en un tomo. El Green Arrow Year One de Andy Deagle, ese también lo publicó Smash en un pasta blanda que literalmente era bien blando ese tomo. Infinite Crisis también en un hardcover. Los Savage Avengers, ese sí me llama la atención porque ya es el inicio de la segunda serie. Ya Smash ahorita Panini publicó 5 tomos de Savage Avengers, que fue la primera serie. Y pues acaban de anunciar ahorita el tomo 6. Ellos lo manejan como tomo 6, pero ya es la segunda serie de Savage Avengers. Que aquí nada más, una vez les digo, en el primer tomo sale Conan. Ya después ahí como que es el cierre del personaje. Sí siguen los Savage Avengers con otra alineación, pero ya Conan se sale del título porque es cuando perdieron los derechos. De hecho ahí como que le dan un cierre también. Jerry Dugan, que era el escritor, creo que ahí le da un cierre también al personaje. Luego, ¿qué más hay? La Mole, también... vamos a ver qué más. Un título de La Mole. La Mole es hora de la paliza. Un título de Janice Bell. No sé qué tanto pegue eso de Janice Bell, este personaje que era un hijo de Mark Bell, me parece. Entonces pues vamos a ver qué más puede que publique Panini en los próximos meses, pero yo creo que estuvieron interesantes las filtraciones. Obviamente todavía faltan mucho porque se me hicieron muy poquitas para el próximo mes, pero yo creo que en próximas fechas por ahí se filtran más títulos, pero por lo menos creo que estuvo interesante este vistazo que le dimos. Y pues ahora pasando a otros temas relacionados con los cómics ya más directamente, pues ¿qué les puedo decir? He estado leyendo muchas cosas ahorita en estos meses, que ya van 2 meses que no he podido salir en el podcast. Varias cosas interesantes, por ejemplo, pues le he seguido con los X-Men, con todo, ahí pueden checar en YouTube las reseñas que he hecho de los tomos. Ya pasé Inferno, ya pasé las vidas y muerte de Wolverine, también esas miniseries de Benjamin Percy ya las leí, se me hicieron muy chidas. Ya voy a empezar con los Immortal X-Men y ya para tratar de ponerlos más al corriente con lo que se va publicando actualmente. Pero ¿qué más he podido leer que les pueda mencionar así brevemente también? Pues fíjense que no sé si platicarles de esta miniserie porque tengo planeado un episodio de Depredador. Yo creo que para los siguientes soliloquios más adelante. Pero pues estuve checando, ya se terminó la última miniserie de Ed Brisson de Depredador, que fue el escritor que estuvo a cargo desde que Marvel empezó a sacar el título. Ya concluyeron 3 miniseries. Creo que cada miniserie fue tratando de arreglar cositas que tuvo desde el principio, pero la realidad es que nunca encajaron muy bien. La primera miniserie fueron 6 números, la segunda 5 y ahorita la tercera 4. Y como quiera, creo que como que quiso ser un poquito más conciso, pero al final no llegó a mucho. La última miniserie, que también las he platicado los anteriores aquí en el podcast, pues se trataron de un personaje que se llama Deta,
que es una chica que de hecho ese fue otro elemento que nunca me terminó de cuadrar, que ahora está pasando el tema de depredador en el espacio tipo Alien, o sea, andan en naves y todo, o sea, es en el futuro. Y lo que nos mencionan es que este personaje Deta es una chavita que los depredadores le mataron a los papás, eran como científicos y ella se dedicó toda su vida a cazar depredadores. De hecho, eso es lo que muestran en la primera miniserie, que anda cazando al depredador que mató a sus papás. Luego en la segunda miniserie quisieron meterle un poquito más de trama tipo en la película de Predators, la de Robert Rodríguez, que es donde tiene gente atrapada a los depredadores que los llevan a planetas. Entonces aquí nos muestran que tienen gente congelada literalmente en estado criogénico para luego cuando se les antoje liberarlos para cazarlos. Entonces esa fue la segunda miniserie y Deta anda salvando a gente de diversas épocas que están ahí en una reserva. Y por último la tercera miniserie, pues ya nos mencionan que ya pasaron algunos años después de esto, ya los depredadores se volvieron un poquito más cautelosos con el tema de este personaje, entonces ella ya tiene cierto tiempo sin encontrarlos, y pues ahora ella le va a tocar pelear contra un super depredador, que es así como que el máximo depredador, que ahora la va a cazar a ella, y pues ella ya tiene, es el clásico argumento donde ahora llega una fuerza muy superior a pelear contra el personaje que ya está oxidado, ¿verdad? Que en su punto fue máximo, pero ahorita ya está oxidado. Y pues es lo que vamos a ver en esta miniserie de Last Hunt, que ya terminó. Le quisieron meter unos elementos ahí medio extraños, como por ejemplo que regresan a este personaje Schaefel, que es el hermano de Dodge, el personaje de Arnold Schwarzenegger en la primera película, que este personaje Schaefel fue el protagonista de los primeritos cómics que sacó Dark Horse con la licencia de Depredador, pero pues no lo aprovechan muy bien. Creo que la historia al final se enfoca mucho en este personaje Deta, y pues creo que sí estuvo hasta predecible desde el primer número de esta última miniserie. Ahí muestran un tema que con un veneno que tiene ella por si las moscas, por si ya un día la atrapa un depredador y se la quiere echar y ella no va a dejar que la maten, ella se va a matar ella misma con una inyección. Pues es un objeto que juega mucho en la última miniserie. Realmente les digo, me decepcionó un poquito la manera en que Marvel trató a Depredador, principalmente con este escritor, que ojalá ya se le den los cómics a otros, como por ejemplo Benjamin Percy hizo muy buen trabajo con el Wolverine contra Depredador. De hecho, al final de esta miniserie, de esta última miniserie, se anunció también que en unos meses va a salir Black Panther contra Depredador. Creo que hasta me emociona el hecho de que estos dos personajes choquen, sobre todo Black Panther, que es más de la jungla con tecnología, muy similar de cierta manera al Depredador. Me emociona el hecho de que esta historia salga, y sobre todo me llama la atención de que al grado de que me tenga que emocionar esta historia de tan malos que son los cómics actuales de Depredador, a diferencia de los de Marvel, a diferencia de los de Alien, que también ya leí la última miniserie. Esas sí no se las cuento, chequen la reseña en el canal de YouTube, ya la liberé. Entonces pues igual les digo, creo que son algunos de los cómics que he estado leyendo en estos días. Por ahí otro que se me escape, a lo mejor me acuerdo un poquito más adelante, pero igual les digo, creo que ahí va a haber también en estas reseñas algunos títulos que he estado revisando que creo que valen la pena que chequen, y pues ahí vamos a estarlos revisando poco a poco. Pero bueno, y ahora sí, pasando a la sección de películas y series, creo que en este punto ya todos están hartos de las reseñas relacionadas con X-Men 97. De hecho, Charlie y Ketsa se aventaron la suya en el episodio pasado del podcast, pero recordarán que cuando todavía aparecía en el podcast, ahí estuve platicando con Calaca. Creo que fue en el último episodio, hablamos de los primeros 3 episodios de esta serie, pero pues ya terminó. De hecho, ahorita ya incluso ya empezó la serie de Superman en el Max. También yo creo que más adelante retomo las carillauturas. Ahorita no he tenido oportunidad de ver también películas de DC para seguirlas reseñando aquí en el podcast, pero igual vamos a improvisar una carillauturas relacionada ahora con X-Men 97. En el caso de esta serie, les puedo decir, bueno, yo creo que ya todos han escuchado las reseñas, han escuchado las opiniones de que fue una gran serie, que fue un gran homenaje a la serie original de los 90s, pero en lo personal yo les puedo decir que me agradó mucho el formato, cómo al final pudieron adaptarse, ahora sí que evolucionaron los virus mutantes a un nuevo formato de televisión. Estábamos nosotros acostumbrados a los X-Men con temporadas de 20 episodios, donde mostraban todo este tema de las aventuras, así peleando con un villano en cada episodio. Había tramas, ya casi al final había tramas de 3, 4 episodios, como la de
Dark Phoenix o la última donde salió Apocalipsis. Entonces creo que se supieron adaptar ahora a una miniserie solamente de 10 episodios a un formato actual donde ya todos los episodios desde el principio están relacionados. Creo que tuvo buenos momentos, como por ejemplo el mostrar de cierta manera individuales pero relacionados los primeros episodios. Vimos todo este tema de los Centinelas, todo el tema de Magneto, el tema de Madeline Pryor, que de hecho lo dije en la última vez que hablé de esta serie. Creo que lo único que se me hizo forzado fue el hecho de que de la nada este clon de Jean Grey escogiera el nombre de Madeline Pryor así como si nada, y todo este tema de que que su identidad era Goblin Queen también así como de la nada. Pero fuera de eso me gustó mucho cómo se adaptó todo el arco de Inferno, cómo pudieron resumir tantos años de continuidad todo este tema de Madeline, que regresaba Jean, que se perdía Nathan, que ella se volvía la Goblin Queen, que obtenía poderes demoníacos. Todo esto lo pudieron resumir muy bien en la serie, simplemente como una Jean Grey malvada con poderes como corrompidos. Creo que eso fue algo que me gustó mucho en X-Men 97. Y después de eso pues vimos momentitos individuales como por ejemplo este medio episodio de Jubilee, que pues creo que estuvo más que nada como de fanservice. Y también el tema de Storm retomando los poderes ahí con Forge, que fue algo que sí pasó en los cómics. Pero creo que falta hablar del momento cumbre, el momento que todos están esperando, que es el famoso episodio de Genosha. Cómo empieza toda esta trama, que hay, de hecho esa es otra trama que se me hizo muy forzada, toda esta justificación de que es que Rogue y Magneto sí anduvieron, pero decidieron que se iban a negar que nunca se habían conocido, ¿verdad? O sea, que independientemente como no ocurrió en la serie original, pero aquí para justificarlo, no, es que ellos acordaron que nunca iban a hablar al respecto, se iban a hacer como que no se conocían. Fuera de eso fue un episodio muy impactante todo este tema cuando ataca el Tricentinela, pues ahí mostrando un homenaje a los X-Men de Morrison y cómo al final Gambito es el que lo termina eliminando a costa de su vida. Creo que fue un momento muy impactante. Luego los episodios de relleno ahí para tratar de alargar más el suspenso con todo este tema de Storm, con todo este tema del Profesor X, y luego ya por fin los últimos 3 episodios, o más bien 4, contando donde Rogue, vemos una Rogue vengativa que está buscando a Bolivar Trask, todo este tema de cómo se revela que fue todo esto por el tema de la Operación Cero Tolerancia, que al final se revela Bastion como el gran villano. Entonces al final ya ahora sí con los 3 episodios, el famoso Tolerancia es extinción, todo lo que se mostró en estos 3 episodios me llamó mucho la atención, cómo vimos ahí a los personajes ya sabiendo quién era el enemigo, cómo se rindió homenaje, lo mencionaba el mismo creador de la serie, Bode Mayo, que lo despidieron, todo este tema de rendir un homenaje a estos episodios donde viajaban en el tiempo, donde se mostraba a Nimrod, que ahí hubo una consecuencia que creaba Bastion, y luego todo lo que mostraban ya posteriormente. Creo que fue un gran cierre de temporada estos 3 episodios, además de que pues de cierta manera creo que eso es lo que más le voy a rescatar a la serie, el hecho de haber podido homenajear tantas y tantas historias de los X-Men y poder haberlas metido. Eso es la principal ventaja que yo le vi a la serie contra la serie original de los X-Men, que fue que a pesar de que durante los 90s, en esas 5 temporadas, tuvimos la adaptación de las historias más importantes de los X-Men, tuvimos el Dark Phoenix, tuvimos la Noche de los Centinelas, tuvimos Days of Future Past en una versión sin Kitty Pryde, pero la tuvimos los arcos que estaban en aquel entonces, como que apareciera Bishop, como que tuviéramos también al X-Factor de Peter David, que tuviéramos también, incluso llegaron a adaptar ahí el tema del Génesis Mutante, que también ya tuvimos un episodio del podcast sobre eso, y medio ahí adaptaron Fatal Attractions. Es el hecho de que ahora en esta nueva serie, con historias nuevas de los X-Men, historias que no ocurrieron en aquel entonces, pudieran sacar más y más historias metiendo elementos, si bien clásicos, también elementos actuales. Obviamente el tema de Genosha recordaba mucho a lo que estaba ahorita de Krakoa. También toda esta trama noventera de la Operación Cero Tolerancia creo que era muy, muy obvia que la iban a poner, ya que era inmediatamente lo que ocurría después en los cómics de los X-Men. También
pues no es spoiler el hecho de que en la batalla final, homenajeando tanto a Fatal Attractions con el hecho de Magneto invitando a los X-Men a irse al asteroide M, la batalla entre los X-Men y Rogue, Magneto y Sunspot, donde Magneto le saque el adamantium a Wolverine. Entonces todo esto, obviamente muchos olieron de que ya se viene Onslaught también por esto. Para la siguiente temporada se viene la era de Apocalipsis, también se menciona mucho por las escenas postcréditos, y que curiosamente la era de Apocalipsis surge por la serie de los X-Men. Ahí es una anécdota bien curiosa que espero también en los soliloquios aplicarme y por fin sacar el episodio de la era de Apocalipsis que siempre quise sacar del podcast, pero pues a ver si se puede. Entonces les digo, creo que esa fue la principal ventaja, el aprovechar 10 episodios y tener todo en contra de haber sacado episodios muy clásicos de los X-Men en la serie original y ahora poder sacar más episodios, darles continuidad a los personajes, explorarlos, que no se le diera tanto protagonismo a Wolverine, que se le diera más protagonismo a Rogue, que pues ahora sí que mucha gente era fan de Rogue por otras cosas, pues ahora sí que por cosas sinvergüenchonas, pero independientemente también ver a Cyclops, que en las películas, creo que todo el mundo lo dice, en las películas Cyclops apesta y aquí lo vimos como un líder, ver a otros personajes tan queridos como Gambito y Nightcrawler, verlos aquí brillar, también les digo, Magneto, ver el Magneto Was Right, todo eso, el ver a estos personajes tan queridos, tanto en los cómics como en la serie, como en las películas, ver los guiños, todo esto creo que fue un plus que tuvo esta serie de X-Men 97. Habrá que esperar cómo le va en la segunda temporada, que tengo entendido por lo que estuve leyendo que el escritor original, que describieron, Bo de Mayo, sí hizo la temporada 2 o dejó las ideas que vienen para la temporada 2, pero pues ahora habrán que contratar a otra persona que las aplique. Y pues esperemos también, se me olvidaba también los cameos, ver a Daredevil, ver a los Avengers, ver al Capitán América, obviamente a Peter y a Mary Jane, que también eso abrió mucho la puerta a de que la gente quiere ver en qué terminó también la serie de Spider-Man. Entonces creo que esos fueron los grandes pros que tuvieron esta serie de los X-Men 97 y que pues ahí va a quedar para la posteridad, para que las nuevas generaciones también se empapen de estos personajes que tanto quisimos en los 90s, que los vimos en videojuegos, gente que va a ver, por ejemplo, me tocó ver que hay batallas de Rogue y Cyclops inspiradas en sus movimientos en los videojuegos como Marvel contra Capcom y Marvel contra Street Fighter. Entonces todo esto creo que es algo que aportó la serie, el hecho de traer nuevamente a estos personajes, y habrá que esperar a la siguiente temporada a ver qué continúa. Creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvo Disney y Marvel en este año, que pues los han tundido mucho por el tema de las series, que no han estado pegando tanto, las películas también ya no llaman tanto la atención. Hay Star Wars también, que ya se va a estrenar esta serie de Acolyte, pero pues también no les ha ido tan bien y tuvieron que venir directamente con la nostalgia de los X-Men de los 90s para poder tener un producto muy exitoso, y pues esperemos que le vaya bien también a estos X-Men 97 en la siguiente temporada. Así que pues, ¿qué más les puedo platicar antes de pasar al tema principal? Estuve leyendo unas noticias, que creo que fue una de las noticias que más me llamó la atención la semana pasada. Para mí fue la noticia del año, si les puedo decir tal cual. Fue que Jeff Loeb en una convención, me parece que en Londres, anunció que ya habló con DC, y de hecho ya están las portadas listas para sacar una nueva serie basada en The Long Halloween. Ahora se va a llamar The Last Halloween, ya va a ser, según él, el cierre final de todo lo que presentó Jeff Loeb y el finado Tim Sale en los 90s. Ya tuvimos el Long Halloween, tenemos también un tomo con los one shots de Halloween que también ellos se aventaron antes de haber sacado la serie, los de Legends of the Dark Knight, también la secuela que fue Dark Victory, también la miniserie de Catwoman. Entonces recuerdo que hace unos años, 2 o 3 años, que sacaron el Batman The Long Halloween Special, que fue un one shot. Sí me quedó la sensación de que qué padre era regresar a este universo de The Long Halloween que habían hecho tan propio Jeff Loeb y Tim Sale con este Batman, y con personajes que ellos mismos desarrollaron como Hilda Dent o el mismo Harvey. Y pues en ese momento sí me llamó mucho la atención, dije qué padre está este one shot, pero pues como que no va a nada. Me imagino que pues es un proyecto que tienen ahí Jeff Loeb y Tim Sale, y luego lamentablemente pues falleció Tim Sale, todos nos quedamos con pues qué mal que ya no sacó nada, pero pues ahora sale Jeff Loeb diciendo que
que siempre fue el plan sacar esta miniserie. Yo creo que se retrasó por el hecho del fallecimiento de Tim Sale. Todavía se alcanzó a aventar las portadas, van a ser me parece 3 Prestige, de Last Halloween. Y pues va a tener ahí varios artistas, por ejemplo recuerdo que uno es Klaus Jansson, otro es un, creo que entintador o editor o algo así que estuvo en el original de Long Halloween más bien. Y el otro artista no recuerdo quién era, pero pues qué padre que se junten los amigos de Tim Sale y sobre todo Jeff Loeb para homenajearlo de cierta manera con una última historia de este universo de Batman, de este Batman que iba comenzando, que lo hicieron, les digo, tan propio, y puedan por fin ya darle un cierre y un homenaje a Tim Sale con todo esto. Les digo que para mí fue la noticia de lo que va del año. Creo que es la mejor noticia que he escuchado. Me parece que van a salir por ahí de octubre estos cómics de The Last Halloween, y pues obviamente ahí me voy a suscribir y pues lo vamos a estar hablando en el podcast en cuanto salga. Bueno, y ahora sí, después de todo esto vamos a pasar al tema principal de este episodio. Para el tema principal, créanme que fue medio complicado escoger un tema en particular, sobre todo para este primer episodio especial, pero el detalle fue que originalmente quería que este episodio saliera en el mes de mayo. Pero pues por diversas causas que ya les platiqué anteriormente, temas de trabajo, de que nada más puedo grabar 15 minutos diario, pues no se pudo. Y no quise dejar que pasar este tema, sobre todo por pues fueron varias razones, principalmente porque estuve escuchando un podcast español que usualmente escucho de películas. No hablan casi nada de cómics, es muy raro que hablen de cómics, casi todos son de películas. Y pues se les ocurrió hacer especial de las precuelas de Star Wars. Y aparte también a principios del mes de mayo estaba yo checando mi aplicación del cine y vi que en Cinemex, no sé si también en Cinépolis, pero me tocó verlo que en Cinemex iban a poner la Amenaza Fantasma, el episodio 1 Amenaza Fantasma, que curiosamente este mismo mes de mayo cumplió 25 años. Entonces yo me quedé, ¿qué? 25 años ya de la película de la Amenaza Fantasma. Y me quedé pensando mucho en eso porque yo la fui a ver hace como unos 12, 13 años. Creo que fue cuando estuvo la moda de sacar las películas en 3D. Que supuestamente iban a sacar todas las películas de Star Wars en 3D. Al final nada más salió esa Amenaza Fantasma. La fui a ver al cine. Y pues realmente todo esto me hizo pensar sobre todo en el hecho de que si fue una película que valiera la pena o no. El tema de las precuelas de Star Wars es un tema bien complicado para mí porque yo fui generación precuelas. A mí de niño me tocó pues las películas originales, verlas en la tele con el doblaje todavía original que tenían. Luego la fiebre en los 90s cuando se salieron las ediciones remasterizadas, que salieron muchas promociones de Pepsi y todo. Me acuerdo que había unas promociones en las Sabritas de Star Wars que tenían que ver con la trilogía original. Y pues luego obviamente pues otra vez se desencadenó la fiebre cuando salieron las ediciones de las precuelas, más bien, que empezaron a salir Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. Y ahí fue donde yo fui creciendo. Yo en lo personal les digo, en el caso de La Amenaza Fantasma, sí es una película que les puedo decir que creo que pasé por todas las fases. Me gustó, luego no me gustó tanto, y luego no me gustó nada, y ahorita pues nada más veo cachitos, porque realmente es una película bien complicada. Pues a mí me tocó crecer con esas películas, pero independientemente conforme fueron pasando los años me di cuenta que pues la admiración que a lo mejor yo sentía por esas películas fue porque me apantallaba, o sea, me apantallaba el hecho de ver tantos Jedi y ver duelos con las espadas así impresionantes, a diferencia de lo que se presentaba en las películas originales, donde pues solamente aparecían Luke y Darth Vader, y pues sus duelos eran pues un poquito más sencillos, no eran espectaculares para nada. Pero no entendía en ese momento el lore, como dicen ahorita, el lore, todo esto que iba detrás, todo esto que conquista a los fans, todo esto que pasó durante la época que no hubo películas con todo este universo expandido, cómo hay personajes que su mitología crecía fuera de las películas y que hizo tan exitoso todo este universo, para que al final George Lucas llegara y sacara las precuelas y pues muchas de estas cosas fueran negadas. Sobre todo me llama la atención el tema, por ejemplo, de la Guerra de los Clones. Fue muy diferente lo que se presentaba o las ideas que se soltaban ahí de repente en las novelas que estaban en el universo expandido contra lo que al final se presentó. Entonces creo que esa es la relación amor y odio que yo tengo con estas películas, y sobre todo con La Amenaza Fantasma, que yo creo que es la peorcita de todas.
Yo recuerdo que a mí me tocó verla por allá del 2000, ya tenía como un año que había salido, me tocó verla todavía en VHS, recuerdo que la renté en casa de unos tíos y sobre todo les digo, en aquel momento pues yo era un chavito que realmente no analizaba tanto lo que salía ahí en las películas, sobre todo por el hecho de que a mí en aquel entonces no me importaba si era una precuela. Creo que fue la primera precuela que vi en mi vida. No sabía quién era qué personaje, cómo estaba relacionado con los otros, qué relación guardaban, que si este personaje era el padre de los otros personajes de las otras películas viejitas, que si Obi-Wan, Ewan McGregor que aparecía ahí todo joven siendo Padawan, era el viejito que le enseñó a Luke Skywalker al principio de la primera. No, realmente yo no sabía absolutamente nada. Creo que solamente lo único que ubicaba era a Yoda, que aparecía en episodio 1, en la versión donde era todavía un personaje, un Muppet. Entonces todo esto fue lo que más me llamó la atención en ese momento. Obviamente pues la mercadotecnia que también hubo, sobre todo con el personaje de Darth Maul, que pues fue muy apantallador en su momento con su espada doble. Y ver todo esto en la pantalla creo que fue algo que sí me marcó. Obviamente ya con el paso de los años me parece que creo que ya la volví a ver hasta que la estrenaron, creo que en Canal 5 o algo así. Ya habían pasado unos años, ya entendía yo un poquito más el tema de la continuidad, el tema de la mitología que tenía, ya entendía un poquito más, o más bien ya me clavaba más en temas como por ejemplo esta trama sobre que Anakin era el elegido de la fuerza, que fue lo que se presentó aquí en las precuelas. No me clavé tanto con los midichlorianos y tampoco me clavé tanto con Jar Jar Binks como la mayoría de los fans que odian estos dos conceptos, pero creo que al volver a ver estas películas, que fue lo que hice en estos días, sobre todo la amenaza fantasma, me pude brincar los primeros 40 minutos, que es cuando ya sale después de todo este tema de que es bien aburrido, como por ejemplo cuando hicieron la parodia en Los Simpson, que salían los créditos de la Federación de Comercio ha puesto impuestos y se va a crear un subcomité para... O sea, todo eso se me hace tan aburrido. Después en estas vueltas de volver a ver las películas, y el hecho de que me tuve que brincar 40 minutos a cuando ya se escapan de Naboo y luego llegan a Tatooine y luego ahí, ¿saben qué? Vamos a meter una secuencia de carreras que se supone que George Lucas estaba homenajeando una de mis películas favoritas, como lo es Ben-Hur, solamente para presentar que Anakin Skywalker pues desde chavito era un gran piloto y que él es el salvador de los Jedi. Por algo tenían que llevárselo, para después meter toda esta trama de que es el elegido de la fuerza. También luego meter todo este tema de que ya se escapan y ahora sí regresamos a la trama principal donde llegan a Coruscant, pero luego después se tienen que regresar a Naboo. No sirvió de nada. Otra vez la política arruinando todo, para posteriormente pues tener ahora sí la batalla final, donde por un lado está Padme con todos sus personajes de Naboo tratando de capturar a este virrey de la Confederación de Comercio, y por otro lado pues Qui-Gon y Obi-Wan tienen que pelear contra Darth Maul, y la trama esta de Anakin en la nave, ¿verdad? Que es que tenía que ser el héroe. En sí les digo, creo que lo más rescatable, de hecho lo recuerdo perfectamente cuando la fui a ver en 3D, pues la pelea de Darth Maul contra Qui-Gon y Obi-Wan, creo que en la actualidad todavía se ve mal, o sea, se ve mal por los efectos de la época, se ve muy mal las pantallas azules o pantallas verdes que manejaban atrás, se ve muy falso todavía esto. Entonces creo que es una película que no ha envejecido bien, esta amenaza fantasma. Obviamente pues fue lo que causó este segundo aire que tuvo Star Wars durante los 90s y principios del 2000, con todo este tema de las precuelas, con los cómics, revivir toda la fiebre que tenía Star Wars de las figuras, que incluso por ahí se las aplicaron a Hasbro para poder tener los derechos de las figuras. Le sacaron una buena feria por haber dejado perder los derechos después de que ya no hubo películas de la trilogía original. Pero en sí les digo, me parece una trama que pues Lucas, como dicen, él era bueno con conceptos, pero para dirigir y desarrollar no era tan bueno. Está pasable, creo que les digo, por algo es la peor de todas, la que la gente odia sin razón. Y posteriormente pues ya presentarían, por ejemplo, este tipo de parches. Creo que es lo que a mí más me molesta. Lo voy a estar mencionando varias veces durante todo este episodio. El hecho de parchar, creo que eso es lo que a mí
me molesta de cierta manera que tenga que existir parches por el hecho de que las películas no sean tan buenas. El hecho de que, por ejemplo, este cómic del especial del 25 aniversario de la amenaza fantasma lo estuve leyendo y realmente pues es para parchar temas de Anakin, es ver la perspectiva de la película desde el punto de vista de Anakin, simplemente porque lo veíamos como un niño, pues no odioso, pero pues que de repente sí caía mal ahí en la película por estar obsesionado con Padme, por ser un chavillo precoz. El cómic, antes de continuar, lo escribe Greg Pak, que ahorita está escribiendo el cómic de Darth Vader, entonces pues me llama la atención y sobre todo creo que queda bien el hecho de que el escritor de Darth Vader, que ya está empapado del personaje, puede hacer un cómic de Anakin en su niñez, y pues simplemente es para poder enfatizar el tener cariño con personajes como la mamá de Anakin, con personajes que fueron malos, desde el punto de vista que nos presentan aquí de Anakin como el Consejo Jedi, que estaba inmamable en la película, el hecho de que le tomen cariño que Anakin los perdonó, que Anakin superó todas estas pruebas, cuando pues fue un personaje de relleno prácticamente aquí en la película, salvo estas secuencias de las carreras de pods y luego la batalla espacial. Pues lo interesante eran las batallas con los Jedi, entonces ahí como que tratan de parchar, tratar de darle una profundidad que no tuvieron las películas. Creo que es el mismo problema que yo veo, y lo vamos a ver más adelante, con todo lo que hace Dave Filoni, mi enemigo acérrimo, y pues que al final creo que es algo que afecta tanto a los fans de Star Wars. Yo en lo personal hace poco escuchaba en otro podcast, pues mencionaban que para ver ciertas precuelas, no, mejor primero aviéntate la Guerra de los Clones, y pues no, las películas deben de entenderse solas, y si no se entiende sola es porque es mala o porque es deficiente. Creo que eso es lo que estoy tratando de dar a entender con todo esto. Pero sí, que antes de continuar también, otro elemento que le aportó mucho al episodio 1 en lo personal fue justamente la carrera de pods, pero en el sentido de que a mí me tocó jugar este videojuego, de hecho yo lo tenía, el episodio 1 Racer, que era justamente un videojuego de carreras con los pods. El principal era Anakin, podías escoger a varios corredores que salieron en la película, hasta Sebulba, creo que Sebulba era uno de los que sacabas hasta el último. Y pues eran no nada más la pista de Naboo. La pista de Naboo era nada más, la pista de Tatooine era la primera, pero en una versión como light. Y luego ya más adelante, casi al final del juego, te tocaba ahora sí la pista de la película real de Tatooine. Y pues el chiste era como, estábamos en los 90s, finales de los 90s, principios del 2000, en la época del Super Mario Kart 64 y todas estas copias que hubo. Entonces era la época de los juegos de carreras así multiplayer. Entonces episodio 1 Racer realmente creo que fue de lo poco rescatable que me tocó a mí jugar de episodio 1. Igual también en el PlayStation me acuerdo que creo que había un juego, ese sí nunca lo jugué, el que era la adaptación oficial del episodio 1, pero había otro que se llamaba Jedi Power Battles, y ese sí me gustó mucho porque empezaba el videojuego y veías una secuencia así pixeleada, pero en 3D, así de Obi-Wan, de Mace Windu, también estaba Qui-Gon, o sea, los que se ven en la película, y me acuerdo que podíás controlar a Plo Koon y a Mace Windu y a otra Jedi que no me acuerdo cómo se llaman ahorita. Esa traía espada rosa y Mace Windu traía espada azul, porque todavía no existía este tema de la espada morada. Pero el chiste era que en este Jedi Power Battles era igual que el otro juego. Estuvo medio extraño, nunca entendí y nunca me he metido a investigar por qué, igual que si ya existía una adaptación del episodio 1, por qué volvió a existir otra. Pero me imagino que, como nunca jugué el de episodio 1, me imagino que ahí agarraron diversos personajes de la película, y en este Jedi Power Battles tú escogías un Jedi y te lo tenías que aventar todo el juego con el mismo Jedi. Si escogías a Obi-Wan, pues te tenías que aventar los 10, me acuerdo que eran 10 niveles de toda la película hasta el final, la batalla contra Darth Maul con Obi-Wan, igual con Qui-Gon, con Mace Windu, así era el videojuego de Jedi Power Battles. Me acuerdo que yo sí me lo acabé con todos los Jedi, excepto el último nivel, que es la pelea en el castillo de Naboo contra Darth Maul. Ese nunca me lo pude acabar con Plo Koon y con la Jedi mujer, porque estaban la neta bien chafas. Sus poderes como que para pelear contra Darth Maul, que era bien rápido y todo, sí estaba medio cañón. Solamente me lo acabé con Obi-Wan, con Mace Windu y con Qui-Gon Jinn. Ahí sí me aventé toda la película con esos 3 Jedi y acabé el juego.
La neta, se me hizo muy entretenido. Les digo, era un juego muy padre en el PlayStation. Y les digo, también de episodio 1 Racer también se me hizo muy bueno. Y creo que son los mejores recuerdos que yo les podría decir que tengo de esa película. Les digo, salvo pues eso que se me hizo muy impresionante en su momento de los sables. Pero les digo, yo estaba chavillo y me impresionaban más las batallas, así que hubiera muchos Jedi y todo eso. Sí me acuerdo que fue algo que me marcó. Luego salió en el 2002 la película de Star Wars, que en lo personal es la que menos veces he visto. Curiosamente, esta es la tercera vez que la veo, ahorita que le volví a ver para este podcast. Y sobre todo me animé a volverla a ver porque me comentaban más bien porque escuché en el podcast que les digo, en este podcast español, que se estaban burlando de que supuestamente los diálogos que tienen luego Padme y Anakin sí son muy shakespearianos. Entonces como que me quedé pensando y dije, la mera verdad no me acuerdo absolutamente nada de esta película, salvo ciertas escenas. Entonces pues la voy a volver a ver, nada más a ver si es cierto que los diálogos de Padme y Anakin son shakespearianos. Entonces pues volví a ver el episodio 2, el ataque de los clones, sí, episodio 2. Esta película, les digo, igual que la 1, me acuerdo que salió, la quise ir a ver al cine y me acuerdo que en aquel entonces unos amigos no tuvieron chance de ir. Luego aparte duraba mucho, bueno, no duraba tanto, creo que dura como un poquito más de 2 horas, pero por el horario del cine no tuve chance de verla. Y pues al final no se me hizo verla. Ya posteriormente me acuerdo que me platicaban, creo que más platicaban en la escuela, era el hecho de que dijeran que salía Yoda peleando así como Chapulín. Me acuerdo que así decía un compañero de la escuela, que Yoda salía peleando así como trompo chillador. Entonces eso fue lo que más me llamaba la atención de la película. Luego la renté otra vez en VHS, todavía en VHS, por ahí del 2002, 2003 ya había salido. Y la renté y me acuerdo que me dio un chorro de hueva. Entonces no recordaba nada de esto, y menos en esa primera vez que se me hizo fastidioso todo este tema de Anakin. Anakin no lo recordaba tampoco tan berrinchudo como lo vi ahorita en esta tercera ocasión. Con este Anakin que pues le lleva la contra todo a Obi-Wan Kenobi. Y luego le hace berrinches ahí enfrente a Padme y luego anda de cachondo con ella. Entonces pues realmente entiendo por qué todo el mundo odiaba también esa versión de Hayden Christensen. Hasta que como un año después, otro amigo de la escuela me la prestó, pero en DVD. Ya tenía él el DVD del ataque de los clones, y obviamente pues era una diferencia muy muy grande entre la versión de VHS y la versión de DVD. La calidad era muchísimo mejor. Yo creo que pasó como un año, yo creo que desde esa vez que la vi en VHS hasta que la volví a ver en DVD. Y eso sí, realmente creo que fue lo que me cambió la perspectiva de la película. Les digo, no se me hizo así tan aburrido de que se me borrara como la primera vez, pero pues como que ganitas de volverla a ver, pues como que no. Ahí ya estaba yo en la secundaria. Creo que fue lo que más me llamó la atención, pues las escenas. Ahí ya entendí un poquito más del canon. Les digo, fue más o menos en las mismas fechas que había vuelto a ver episodio 1. Entonces ya entendía cosas como por ejemplo este tema de que Anakin era el padre de Luke Skywalker, que ya había entrenado para ser Jedi, que venía a rescatar a la mamá, que ahí donde estaba viviendo la mamá era donde vivía Luke. Entonces ya estaba entendiendo un poquito más las cosas. Por el lado de Obi-Wan también, toda esta trama del Conde Dooku, de todo este tema de la guerra. De hecho, a lo mejor va a sonar medio ridículo, pero hasta ahorita, esta tercera vez que la vi, entendí por qué les decían los separatistas. Y como que siempre lo asocié como una palabra, los separatistas, pero nunca entendí que estaban separándose de la república así tal cual, y que eran un chorro de gremios. Entonces, no creo que es un tema de que nunca le puse atención a la película, y les digo, nunca me terminó de cuajar todo este tema de los clones, todo este tema de Boba Fett, que entendía que era el padre más bien de Jango Fett, que era el padre de Boba Fett. Hasta ahí lo entendí. Pero fuera de eso, creo que fue una película que para mí pasó desapercibida. Nunca le agarré pues el gusto a este episodio 2, y luego las escenas de Padme y Anakin interminables ahí en Naboo. Me acuerdo que era aburridísimo. Creo que es una película que va a ser recordada más por los errores. No entiendo mucho esta fascinación de las precuelas, de tener historias. Creo que la única que se salva es La Venganza de los Sith, que ahorita que lo mencione ya más adelante. El hecho de que quieran abarcar tanta historia cuando realmente pues no son tan complicadas. Por ejemplo, lo mencionaba ahorita con La Amenaza Fantasma, con el hecho de que
primero tenemos la aventura en Naboo con los Gungan, y luego vamos a rescatar a Padme, y luego vamos a llegar a Tatooine, vamos a tener esta carrera de pods, después vamos a ir a Coruscant, regresar a Naboo. O sea, todo esto de repente detiene la película, detiene la trama, y aquí en el ataque de los clones se supone que la historia original era descubrir quién quería asesinar a Padme. Luego vemos que Anakin la está cuidando, y luego se van a Tatooine porque Anakin tiene la subtrama de los sueños con su madre. Luego vamos a rescatar ahora sí a Obi-Wan. Entonces realmente, y Obi-Wan tuvo que me voy a camino, de ahí me voy al otro planeta Geonosis. Entonces como que de repente estas tramas ralentizan mucho la historia, y al final pues fue recordada simplemente por ser el origen del Imperio, el origen de los Stormtroopers, mostrarlos que fueron originalmente clones, y pues que iba a haber una guerra que no se iba a mostrar en las películas. Entonces, y al final esta pelea en la arena donde los atacan unas bestias, y luego tienen que salir que llegan ya por fin los clones. Todo esto como que no me cuajó. Al final está la pelea contra el Conde Dooku, y pues ahí termina la película. Les digo, la secuencia esta que les digo del Yoda peleando como trompo chillador, hasta ahí llegaba. Entonces no, realmente no fue algo que en lo personal a mí me llamara tanto la atención de la película. Yo creo que es la película de Star Wars, eso sí, la que menos he visto y la que menos me ha llamado la atención, hasta que pasó una situación que en el pasar de los años pues ha habido situaciones que han hecho que cambie de cierta manera de perspectiva de esta película. Principalmente algunos han sido los cómics, que han tratado de corregir ciertas situaciones que ocurrieron ahí, como por ejemplo en el cómic de Darth Vader, el primero que sacó Marvel hace unos años, el volumen 1, que era el de Kieron Gillian. Me acuerdo que ahí hubo unos números donde Darth Vader vuelve a Geonosis, y ahí tiene como unos recuerdos de Padme. Entonces como que tratan de darle un poquito más de coherencia. O ahorita, por ejemplo, el volumen 3, el de Greg Pak, que les platicaba hace un momento. Aquí en estos cómics de Darth Vader, pues ahí anda ya tal cual Darth Vader después del Imperio contraataca, pero anda con las sombras de Padme, con esta Sabe, y no me acuerdo cómo se llamaban las otras. Sabe es la que sale ahí en los cómics, que pues eran las guardaespaldas de Padme, que se hacían pasar como por sus dobles. Entonces como que tratan de dar retrocontinuidad para arreglar ciertas cosas de esta relación que en su momento fue muy tóxica para el fandom de Padme y Anakin. Pero yo diría que lo principal que me hizo cambiar de opinión con las precuelas, que me volvió fan, fue, creo que esta anécdota también ya la había platicado en el episodio que tuvimos del podcast de Star Wars, donde platicamos de cómics de Star Wars, cuando platiqué también cómo me volví fan de Star Wars, que fue cuando puse cable y yo veía el Cartoon Network, y me acuerdo que entre las caricaturas ponían unas capsulitas de 3 minutos que eran sobre la guerra de los clones. De hecho se llamaban Clone Wars. Estoy hablando de la versión en 2D, que fue hecha por Genndy Tartakovsky, no la versión de Dave Filoni, la 3D. Esa a lo mejor la hablo un poquito más adelante, pero en el caso de Tartakovsky pues sí fue una versión que en lo personal para mí me marcó. Podría decirse que así fue, porque pues ahí veía secuencias de la guerra de los clones, veía a los mismos personajes que vi en esta película bien aburrida, pero en acción, a Mace Windu en una batalla, a Anakin peleando contra Asajj Ventress. Creo que era la primera vez que salía en una serie, Asajj Ventress. No sé si había salido antes en los cómics, pero todo esto me llamó mucho la atención, me volvió fan, y sobre todo que ahí aparecía el general Grievous en el último episodio de esta temporada de Clone Wars. Aparecía y era como una amenaza así indestructible para los Jedi. Eso me llamó mucho la atención, y pues ahí yo me quedé esperando varios meses hasta que ya anunciaron que iba a salir el episodio 3, que ahí Anakin se iba a volver Darth Vader, y sobre todo que el enemigo, uno de los principales enemigos, iba a ser el general Grievous. Y además de que Tartakovsky iba a sacar una segunda temporada de Clone Wars, pero aquí en vez de ser 20 cortitos de 3 minutos, iban a ser 5 cortos de 12 minutos. Y pues ahí ya veíamos el cambio. Todo esto, me acuerdo que hay muchas cosas ahí que ya no son canónicas, que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo cuando Anakin se vuelve caballero Jedi, que el consejo no quería. De hecho no lo querían hacer Jedi, pero luego decía Obi-Wan Kenobi que él ya había pasado las pruebas, y que una de ellas había sido derrotar a Asajj Ventress. Y veíamos ahí como Anakin le cortaban la trencita, lo nombraban caballero Jedi, y luego ya el siguiente episodio ya pasó el tiempo y ahora era el Luke que todos conocemos, el del Anakin con el cabello largo,
que conocimos ya en episodio 3 y en la otra de la Guerra de los Clones, la de Filoni. Entonces para mí fue una serie que mostraba... De hecho, en esa segunda temporada veíamos como una especie de visión que tenía Anakin donde se convertía en Darth Vader, que salvaba ahí una aldea de unas criaturas. Y también me acuerdo que había otra que era donde veíamos la invasión de Grievous a Coruscant, porque recuerden que al principio de la película secuestró al canciller, entonces ahí veíamos cómo se infiltra, secuestra al canciller. Al final Mace Windu le hace... De hecho, también eso ya no es canónico. Mace Windu le hacía un apretón de la fuerza en el pecho y por eso tosía. Que ya Disney se encargó de deshacer eso. Que incluso el mismo George Lucas, es una buena anécdota. Sí, en el episodio 3, en la versión, si la ven con comentarios del director, ahí George Lucas mencionaba que me preguntaban que por qué Grievous tosía. Pues era porque Mace Windu le hizo con un ataque de la fuerza que le lastimó ahí los pulmones. Y pues el mismo creador lo decía, se supone que esa era la versión canónica, pero pues ya ven, Disney se encarga de deshacer todo. Y pues ya creo que hay otra explicación para lo que le ocurría. Entonces me acuerdo que esa serie terminaba justamente donde empezaba episodio 3. Y de ahí nos pasamos a la tercera película, que esa sí la vi en el cine. Creo que es la película que más veces he visto en el cine en mi vida. Episodio 3, La venganza de los Sith. Que ahí sí fue todo un evento, porque fui con mis amigos de la secundaria que era con los que era fanático de Star Wars. Estuvimos ahí esperando la película y pues bien emocionados, ¿verdad?, de ver este final. Sí me acuerdo que en su momento algunos me llegaron a comentar que se les hacía que era una película muy oscura, en el sentido de que hablaban mucho del lado oscuro de la fuerza, pero pues es que el chiste era la caída de la República para que surgiera el Imperio. Entonces a mí me pareció muy buena película. Creo que a la fecha sigue siendo de las precuelas la única que puedo ver completamente. Es mi película favorita de las precuelas. Y pues esa batalla final entre Obi-Wan y Anakin fue algo que me marcó también. Toda esta secuencia, el de tengo la ventaja y todo esto. Me acuerdo también que ya pasamos del Nintendo 64, pasamos al PlayStation y ahora vamos a pasar al Xbox, porque me acuerdo que también en aquel entonces surgió el videojuego de la película, el episodio 3, La venganza de los Sith, creo que estaba en PlayStation y Xbox y varias consolas. Y lo chido de ahí era que tenía finales alternativos. Por ejemplo, me acuerdo que estaba la secuencia donde si tenías que pelear como Obi-Wan Kenobi contra Anakin en Mustafar, y si le ganabas, pues te ponían la escena de la película donde le cortaba las piernas. Pero si jugabas al contrario, utilizando a Anakin contra Obi-Wan Kenobi y le ganabas, te ponían una secuencia animada donde Anakin sí le ganaba a Obi-Wan al momento de saltar. Luego llegaba el emperador y le decía a Darth Vader, a Anakin, que estaba listo para hacer su mano derecha. Le entregaba una espada nueva, un sable de luz nuevo que era rojo, y Anakin lo que hacía ahí era que mataba a Palpatine, le clavaba la espada. Los clones como que se asustaban y luego les decía a Anakin, alto, porque este es mi nuevo imperio. O sea, él se autonombraba emperador y pues cumplía lo que le había dicho a Padme, que él quería gobernar la galaxia con ella, pero pues ya ven que se petatea a Padme. Entonces para mí ese fue un final muy oscuro, el ver este final alternativo jugando como Anakin. Creo que también fue algo de lo que me marcó. Y pues en lo personal creo que hasta ahí fue mi experiencia original con las precuelas, viviéndolas en tiempo real. Luego, en el caso de las precuelas sí hubo otras situaciones, como por ejemplo, me acuerdo que también salió otro juego posteriormente que era el Battlefront 2, no el Battlefront actual, uno que salió en aquel entonces, que había una campaña. La campaña de la historia era la Guerra de los Clones. Pasabas por episodio 3 y luego al final empezaban las películas clásicas. Entonces ahí veíamos cómo se convertían de Clone Troopers a Stormtroopers. Era supuestamente, los protagonistas eran la tropa personal de Darth Vader, en su momento de Anakin. Y veíamos varias partes, les digo, de las películas. Por ahí varias cosas que apenas ahorita están explicando. Como por ejemplo cómo se deshicieron de los clonadores de camino. ¿Qué más veíamos ahí? Pues varias situaciones que se ven ahí, como lo de los planos de la Estrella de la Muerte, que ya pues obviamente se quitó del canon al salir la película de Rogue One. Todo eso lo veíamos en esa campaña de los Stormtroopers. Y creo que para mí en su momento fue una de las secuencias de las películas que más me marcó. O sea, el saber que ir del punto A al punto B,
Pero luego, después de eso, surgió la famosa Clone Wars. Ahora sí, entrando a la Clone Wars de Dave Filoni, que muchos saben que no es santo de mi devoción a la fecha, independientemente de que él estuvo involucrado en Mandalorian es Jon Favreau, pero pues a Dave Filoni le han dejado uno que otro episodio. Siempre que hace episodios mete cosas ahora sí que mete su cuchara con sus cosas de sus series, luego anda metiendo sus personajes. El problema, ya lo he platicado también en otras ocasiones en ranteos que he hecho contra Dave Filoni. El tema con él para mí es que Filoni tomó Star Wars como la Guerra de los Clones, su Clone Wars. No digo que no haya aportado, sí me gustaba. No puedo decir que fuera el fan más asiduo de Clone Wars, porque los primeros episodios se me hacían bien aburridos. Había episodios unos que otros que sí me gustaba, como cuando salían los clones. Había historias donde solamente aparecían los clones, esos se me hacían entretenidos. Luego se tardó como 6 temporadas, creo que son... Sí, originalmente son 5 o 6 temporadas en crear toda esta historia de Darth Maul con los mandalorianos y todo esto, pero creo que pues ya tenías que tener tiempo viviendo la serie para agarrarle el gusto. Creo que no digo que sea mala, pero el problema fue que Filoni poco a poco fue metiendo su cuchara también en Star Wars y esta Guerra de los Clones marcó a una generación, a la generación que vino después de la mía, que son los que están consumiendo ahorita actualmente Star Wars, que dicen, oh, yo crecí con estos personajes. Luego salen estos personajes que presentó Filoni en la serie, que como Ahsoka, como cazarrecompensas azul, no me acuerdo cómo se llama, el que salió en la serie de Boba Fett. Todos estos, entonces como que son los personajes que dicen, yo crecí con este personaje. Y el detalle es que deja de lado a los personajes originales. Entonces yo creo que es el problema que yo tengo con él. Muchas veces quiere jugar solamente con sus juguetes propios. Yo creo que ese sería como yo describiría a Filoni. Me acuerdo que sacó después de la Guerra de los Clones. Ahorita estamos enfocados en la Guerra de los Clones, pero si quisiera hacer el comentario, luego sacó Rebels. Y como en Rebels, como que no cuajó. Yo siento que no cuajó tanto la primera temporada. Al final decide ir metiendo elementos de la Guerra de los Clones. Mete a Ahsoka, mete a los clones, mete a Darth Maul. Va metiendo más y más cosas de que ya había él desarrollado en su serie para hacer la propia. Un elemento que también ahí desarrolló mucho en Rebels, que luego también lo estamos viendo ahorita en la serie de Ahsoka, y que presentó originalmente en esta serie de los clones en Clone Wars, fue este tema de los dioses de la fuerza, del padre, del hijo y de la hija. A mí estos episodios sí me gustaron, se me hicieron interesantes ver cómo este padre, que era la representación de la fuerza, y el hijo y la hija eran la representación del lado oscuro y del lado de la luz. Se me hizo interesante para lo que se presentó ahí en la serie, pero creo que en lo personal ya le ha estado dando demasiada continuidad Filoni en su serie. Se ha aferrado tanto a eso, todo lo que ha presentado. Les digo, al final es un cuate que agarró pues Star Wars y lo convirtió, fue descartando los juguetes que no eran de él, metiendo sus juguetes propios, y ahora es el Filoni Wars. Yo lo veo así. Ya cuando sacó la última temporada hace un par de años, que según que con esa iba a concluir la Guerra de los Clones, pues al final hizo su versión de todo lo que ocurrió, metió a Ahsoka, logró meter a Ahsoka dentro de la continuidad de las películas clásicas, dándole un lugar que estaba haciendo ella, cuando pues los fans clásicos nos habíamos quedado con que pues este personaje se fue y ya nunca volvió, y por eso ya nunca lo vimos en las películas, porque pues era un personaje para rellenar un tiempo muerto. Pero luego ya vimos lo que viene siendo la última temporada, y vimos que sí, que Anakin la mandó a Mandalore a que peleara contra Darth Maul, y que ahí tuvo que vivir la Orden 66. Y pues al final, les digo, descanonizó todo esto que les había platicado de la Guerra de los Clones de Tartakovsky, porque igual tenía una secuencia similar. Entonces, pues al final vamos a estar viendo cómo Disney, les digo, se hace dueño de todo. Ellos hacen su canon. Y creo que se pierden cosas importantes para el canon de Star Wars, pero pues es lo que hay, y ahora sí que Disney son los dueños del balón y pues van a hacer lo que ellos quieren. Pero pues mientras haya gente que le llame la atención y podamos seguir viendo series y películas con estos personajes, pues creo que vale la pena. A mí en lo personal, con el paso de los años, me dejaron de gustar tanto las precuelas, me gustan más las películas clásicas. Igual Rogue One se me hace una muy buena película, digna de la trilogía original. El Mandalorian me gusta mucho. La serie de Boba Fett me gustó más o menos. Ahsoka la vi muy a huevo. No
no me terminó de cuadrar, y más por ser 100% Filoniverse, pero pues esperemos y continúen con el universo de Star Wars. Les digo, al final las precuelas les rescato que la intención de George Lucas fue el querer explicar pues qué ocurría, ¿verdad?, entre las películas, qué pasaba antes de la trilogía original, cómo se creó el conflicto, cómo se convirtió Anakin en Darth Vader, cómo dio lugar a que nacieran Luke y Leia y todo esto. Y en lo personal les digo, como una persona que lo vivió en su momento con ojos nuevos, y ahorita que volví a ver la trilogía de las precuelas, me llama la atención que sí hay muchos guiños, hay muchas referencias, pero no, la realidad es que no son tantas. O sea, si uno llega medio verde de Star Wars, pues no las cacha todas, como por ejemplo, creo que nunca hacen referencia a Han Solo, solamente porque salió Chewbacca en episodio 3, creo que si no se hubieran olvidado de él, o de otras cosas. Creo que hasta eso estuvo bien y estuvo mal. Estuvo bien porque podemos ver las películas, no como ahorita que se le critica mucho eso a Disney en el caso de Marvel, de que para ver una película tienes que haber visto 8,000 series y películas de Marvel para entender todas las referencias. Y eso creo que está bien, que las películas no hayan tenido en su momento todo eso. Y también está mal porque creo que se pudieron haber esforzado un poquito más en conectar ciertas cosas, pero pues les digo, es lo que hubo en su momento. Se han encargado con el paso de los años en ir agregando más y más y más. Ahorita Marvel tiene miniseries de Anakin, miniseries de Obi-Wan, miniseries de Yoda. Creo que eso es una serie regular de Yoda. Entonces todo esto se ha encargado de estar llenando los huecos que dejaron las precuelas, en darle su lugar a ciertos personajes. Yo en lo personal les puedo decir que yo nunca me imaginé leer un cómic donde la protagonista fuera la bibliotecaria del Templo Jedi, y tuvo su momento ella en la serie de Darth Vader. Me acuerdo que en el volumen 2 de Darth Vader, el que decía Charles Soule, creo que era Charles Soule era Charles Soule con Oliver Coipel. Me acuerdo que ahí hubo un arco donde Darth Vader entra al Templo Jedi, que de hecho ahí andan los Inquisidores. Ahí más o menos muestran el origen de los Inquisidores. En ese momento solamente habían salido en Rebels, y vemos como la bibliotecaria, no recuerdo ahorita su nombre, que había salido ahí en episodio 2, diciéndole a Obi-Wan que oiga, pues si no encontró la localización de camino en el mapa, pues no la va a encontrar. Ella misma regresa al Templo Jedi después de la Orden 66 para obtener ciertos objetos, y pues al final termina siendo asesinada por Vader en una trama muy chida, pero que se pudo haber evitado. Pero no, ella le pesó más el hecho de dejar el templo y dejar la información de los Jedi en manos del Imperio que salir ilesa. Entonces ella se decidió sacrificar para tratar de proteger un poco el legado de los Jedi. Y pues fue una historia que en lo personal sí me gustó mucho. Les digo, hay estos personajes de las precuelas que se pueden rescatar. No todos, pero pues les digo, al final creo que ya existen. Más bien, estas películas no se van a poder deshacer la marca que tuvieron en la historia de Star Wars y en la historia del entretenimiento. Y pues creo que lo mejor que podemos hacer es volverlas a ver, apreciarlas por lo que son, por lo que eran en su momento, que fue un gran avance en temas de efectos especiales y el querer contar una historia. A lo mejor no son perfectas, pero les digo, al final es lo que había, y creo que sí nos marcó a toda una generación que nos volvió fans de Star Wars. Y pues ahí están las precuelas de Star Wars para quien quiera verlas. Y pues no quise dejar que pasara este mes de mayo, que ya terminó, pero no lo pude sacar este episodio, y no quise dejar este episodio sin este tema, principalmente porque les digo, fue parte de mi vida las películas de Star Wars, las precuelas, y se me hizo un buen tema. A lo mejor más adelante, ¿por qué no sacar otro episodio ahora dedicado a las películas originales? Que de hecho sí, ahí sí tengo mucho de qué hablar. O también de el universo expandido, porque también he estado leyendo muchos cómics, he leído algunas novelas. Hay cosas que se han rescatado para el universo clásico o canónico, y otras cosas que no, que por ejemplo hay personajes como Thrawn. Ahorita que va a salir una serie, creo que mañana que estoy grabando, ya sale una nueva serie de Star Wars, la de que va a ser como que de los Caballeros de la Antigua República o algo así, no estoy muy seguro, pero el chiste es que
podamos seguir disfrutando de este universo de Star Wars entre todos. Así que pues prácticamente con eso termino este primer soliloquio, el episodio especial número 14 del CC Podcast, el primero de mis nuevos soliloquios de autoexilio. Les digo, lamentablemente no puedo grabar con mis compañeros del CC Podcast, pero pues ahí vamos a estar en ratitos grabando. Les digo, quiero que salga por lo menos uno al mes. Si puedo hacer más, créanme que lo voy a intentar, para pues que estemos en contacto y también ahí nos mencionen si les está gustando esto, mientras arreglamos ahí las cosas para poder regresar al CC Podcast y poder estar ahí en contacto con todos los seguidores. Así que sin más por el momento, pues aquí estuvo Joe solo y nos vemos en la próxima.